Buenas tardes, buenos días, buenas noches, sea cuando sea que nos estén viendo, ya saben que nos ven los viernes a las 7 de la tarde o en las diferentes reposiciones que hace PTV Málaga. Estamos en un pasear por Málaga, en este programa en el que os invitamos a ser turistas en vuestra propia ciudad. Y qué mejor que hacerlo con alguien que sabe mucho de la historia de la ciudad, en este caso con Luis Jiménez de Explora Málaga, guía profesional. Luis, lo que tú no indagues, lo que tú no sepas de nuestra ciudad. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy contento de estar aquí, la verdad, con vosotros otra vez. Pues me hace mucha ilusión que nos acompañes y más en un enclave tan importante como este, porque si hay una bandera o un buque insignia de la historia de Málaga, sin duda es la Plaza de la Merced. Por muchas razones. Afortunadamente Picasso se ha convertido de hace ya bastante tiempo, bastantes años, desde que se inaugurara el Museo Picasso y que se recuperara mucho la obra de Picasso para Málaga en un referente recuperado de la ciudad donde nació, pero en este caso vamos a hablar de Torrijos fundamentalmente. Y bueno, yo quiero que me sitúes un poco porque esta plaza es muy importante. Esta plaza es importantísima, de hecho estaríamos en una plaza que estaría extramuros de aquella medina musulmana amurallada de Málaga. Pues acabaría lo que sería calle Álamo, sería la muralla, y aquí estaremos ya fuera, un barrio extramuros, bueno, que principalmente lo que tenía era comerciantes en la época, y sabemos incluso que durante ese asedio de Málaga, en 1487, pues un poquito más adelante, calle Victoria, Plaza de la Victoria, incluso donde está hoy en día la Basílica de la Victoria, donde tendría el campamento cristiano, pues el rey Fernando, ¿no? Y donde dirigiría pues ese asedio de Málaga en 1487. Una plaza que, bueno, se llama de la Merced, que mucha gente no lo sabe, por aquel convento de mercedarios, un convento que a principios del siglo XVI pues aglutina a unos monjes mercedarios, y luego tiene la iglesia de la Merced, que estaba en aquella esquinita de allí, en la esquina enfrente, digamos, de la casa natal de Picasso, que se la situarán mucho mejor nuestros espectadores, y una iglesia que se acaba quemando en aquellos disturbios del 31, de los que probablemente hablemos todos los días que nos citemos, princesas, pero también es muy interesante porque queda quemado el edificio hasta 1962, cuando ya se decide pues tirar y hacer ese edificio de apartamentos nuevo, que es lo que tendríamos hoy en día. Una plaza que sin duda tiene mucha enjundia para el malagueño por muchos motivos, ¿no? La conocemos muy bien, y bueno, hoy nos vamos a centrar en este obelisco, en el que pasamos pues prácticamente todos los días por aquí, muchos malagueños, y que muchos no conocerán según algunos detallitos de su historia que hoy les vamos a contar, ¿no? Pues seguro que sí, como ya bien nos ha situado Luis, esto es mucho más que la plaza donde jugó a la pelota por primera vez nuestro Picasso, nuestro pintor universal, que también, sino además todo un símbolo de los derechos liberales que se defendían en su momento y que vamos a ver, si os parece bien y si nos acompañan, simbolizados en el propio obelisco. Me hablabas del obelisco, pero yo me he quedado, porque a mí, ustedes ya saben, nosotros presenciamos y les ofrecemos conversaciones, pero nosotros tenemos nuestras conversaciones privadas, y venía yo hablando de Picasso, y me decía, Picasso, ¿tú sabes que la gente se sorprende con el nombre de Picasso? ¿Y cómo se llama Picasso, Luis? Bueno, pues Picasso se llama nada menos que Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios Cipriano, de la Santísima Trinidad, y luego ya los apellidos, que no es que sea tan largo, Ruiz y Picasso. De hecho, el certificado de bautizo, él nace el 25 de octubre de 1881, pues bueno, en esta casa de la esquina de la Plaza de la Merced, que todos conocemos, en el primer piso, pero un poquito más tarde se va a bautizar en la iglesia de Santiago, unos 20 días más tarde, y los padres pues deciden ponerle toda esa retahíla de nombre. Para llamarle niño, ven para acá. Yo tengo un pequeño trauma con esto, porque a mí alguna vez me ha dicho algún turista, una persona tan grande pues necesitaba un nombre tan grande, y yo es verdad que me contagio de su entusiasmo muchas veces y le digo, pues claro que sí, señora, y yo, estupendo, pero luego me fui a mi casa pensando, tú te llamas Luis, que es monosílabo, ¿qué te espera a ti? Claro. Imagínate. El futuro, ¿no? Que no espera. Un poco por ahí los tiros, sí. Bueno, pues centrándonos en el obelisco, que es lo que hemos venido también a conocer,
Cuéntanos un poco sobre homenaje a quién está erigido este gran monumento. Bueno, pues unos luchadores por la libertad, unos luchadores constitucionalistas, traidores al régimen existente, al régimen absolutista. Tendríamos que situarnos un poquito en contexto, en qué es lo que estaba pasando. Un siglo muy interesante para Málaga, que tú bien conocerás como el siglo XIX. Málaga va a vivir una verdadera revolución industrial. Pues bueno, pues son familias con nombres propios que todos bien conocemos, como los Heredia, los Larios, los Loring, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no estamos en ese punto todavía, estamos en un principio del siglo XIX, en el que Málaga primero vive un episodio durísimo de fiebre amarilla, se le hace incluso un cordón sanitario, se le aísla del resto del territorio español, tanto se prohíbe el tráfico de, bueno, que algunos se escaparía, pero del tráfico de personas y de mercancías, y bueno, cuando pasa la fiebre amarilla, pues Málaga está viviendo pues unos años de malas cosechas, ventiscas, en general fenómenos naturales que no favorecen en nada, y bueno, si ampliamos un poquito el contexto a Europa, digamos que es el hegemónico mundial, el orden mundial, el que lo domina, Europa, pues en Francia ha triunfado la Revolución Francesa en 1789, Napoleón ya es emperador de Francia y bueno, declarada la guerra a Inglaterra, lo que se hace es un bloqueo comercial, se prohíbe comerciar al resto de los países con la isla británica. Esto se lo salta a Portugal, que es un aliado tradicional de los ingleses, y hacen que en el Tratado de Fontainebleau, bueno, los españoles y los franceses acuerden atacar Portugal, pero como los embarcos van a ganar la Armada británico-portuguesa, la franco-española si se aliara, pues lo deciden hacer por tierra. Pasan esas tropas francesas por tierra española, como no puede ser de otra manera, si quieren atacar Portugal, pero es verdad que ya se va advirtiendo, bueno, la familia familia real portuguesa huye y va a establecer la corte en Brasil durante unos años, y ya se está viendo que se van quedando destacamentos importantes en ciudades españolas, pues Burgos, Salamanca, San Sebastián, Barcelona. Y bueno, en esta época tenemos una monarquía bastante débil, Carlos IV acaba abdicando en su hijo Fernando VII, pero son los reyes los que van a pedir ayuda a Napoleón y muchas veces pues Napoleón se da cuenta de que aquí hay un claro vacío de poder que él va a intentar aprovechar. Bueno, reúne a los reyes españoles en Bayona en 1808 y lo hace a los dos abdicar. Y el poder pues se lo pasa a su hermano José Bonaparte, que este te sonará a ti, Pepe Botella, ¿eh? Y bueno, pues ahí se dan los levantamientos del 2 de mayo, que también te sonarán seguramente, en 1808. Y bueno, pues de Málaga sale un destacamento de milicianos a cargo de un malagueño adoptivo, pero muy querido, el suizo de nacimiento, que se llama Teodoro Reding, y van a derrotar a Napoleón en la primera batalla que pierde Napoleón en tierra firme, la batalla de Bailén, que se da durísima, el 19 de julio de 1808. Bueno, después de esto, Francia vuelve a mandar un destacamento importante, son casi 200.000 hombres, va a Málaga, van a llegar en 1810, en febrero, por lo visto entran por Mármol y por Trinidad, y además una batalla pues donde los malagueños milicianos pues, van luchando con lo que tienen a mano, machetes, piedra, la gente tirando agua hirviendo de las ventanas, y los soldados que van avanzando entre cadáveres. De hecho ahí muere uno de los responsables de la Junta de Defensa, que fíjate quién es don Juan del Castillo, que sería abuelo del celebérrimo político malagueño Cánovas del Castillo, ¿no? Bueno, pues Málaga va a estar bajo dominio francesa, gran parte del territorio español, no entera, Cádiz no. De hecho, esos liberales, esas ideas que decíamos antes de la Revolución Francesa de separación de poderes, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, ya han llegado también a España, y entre ellos un joven Torrijos, que luego hablaremos bastante sobre su biografía, pues se redacta una constitución liberal, la PEPA, primera constitución que tenemos constancia en España, en 1812 efectivamente, y bueno, se acaba derrotando a los franceses. Vuelve Fernando VII, el deseado, pero Fernando VII lo primero que hace es pues decir que se vuelva a la monarquía absolutista. Estos liberales, pues muchos de ellos acaban apresados. Torrijos intenta dar un levantamiento en 1817, acaba siendo apresado también. Sale durante el trienio liberal de Riego de 1820-1823, ministro, incluso del Consejo de Guerra, pero en una Francia napoleónica, fíjate qué cambio da la historia aquí, en una Francia napoleónica, la monarquía absolutista europea tienen miedo a que los regímenes liberales ganen en España y triunfen, y que un nuevo Napoleón español pues pueda agitar otra vez el continente. Pues se aprueba desde Francia la llegada de un destacamento muy importante, 90 y pico mil franceses, que sumado a ciertos españoles se le llaman los 100.000 hijos de San Luis, y que van a venir aquí pues con el propósito de restablecer la monarquía absolutista. Derrotan en la batalla del Trocadero a las tropas liberales, y bueno, pues va a retomarse esa monarquía absolutista en 1823 hasta la muerte de Fernando VII, que sería pues una década más tarde. Eso un poquito por situarnos donde estamos en contexto España, Europa y Málaga, y por ver pues la azarosa vida de Torrijos, que es lo que nos toca ahora contarnos. Torrijos es uno de esos idealistas que quiere restablecer esas ideas liberales, ¿verdad?, que estaban simbolizadas y recogidas en buena medida en la PEPA.
Sí, una constitución que la proclama, fíjate que se les dice al pueblo español, ya tienen ustedes patria, ya tienen ustedes algo por lo que luchar, y bueno, esa separación de poderes que son ideas que ya pues están calando fuerte en esa sociedad española. Algunas están recogidas ahí. Sí, de hecho el siglo XIX, si nos planteamos la historia de España, el siglo XIX es un siglo apasionante por cambios de gobierno, pérdida de colonia y de una hegemonía que un par de siglos atrás habíamos sido pues, mucho una potencia en el primer nivel en el orden mundial, pero bueno, pues muchos cambios de gobierno, mucha guerra civil, carlistas, el siglo XIX es un siglo apasionante para la historia. Un siglo porque se ve que muchos de los que en su momento tenían el poder lo pierden, gente que habían apresado, mandan ahora sobre ellos, entonces es verdad que es absolutamente impresionante esa época. Sí, sí, interesantísima, sin duda. Y en el caso de Torrijos nos encontramos con que en un primer intento, como tú dices, fue apresado, pero hubo un segundo intento. Hay varios intentos, correcto. Bueno, Torrijos, para empezar, es una persona que nace en 1791, que nace en la corte de Carlos IV, porque su padre era ayudante de cámara, con lo cual pues recibe tanto educación como trato prácticamente aristocrático, y bueno, se forma como un militar muy pronto. A los 13 años ya es capitán, que fíjate ahora lo que tardamos en independizarnos, y a los 13 años este hombre es capitán. Otra época, sin duda. Y bueno, le pilla en la Academia Militar de Alcalá de Henares, le pilla por sorpresa un poco la Guerra de Independencia, en la que él también va a participar, va a ser apresado por los franceses, casi ejecutado, va a acabar saliendo. Y bueno, como decíamos, en la vuelta del absolutismo, él pues le decepciona muchísimo Fernando VII porque él aboga por una separación de poderes. Y bueno, después de la guerra, después del trienio liberal, que decíamos que había sido incluso ministro de guerra, comisario de guerra en aquella guerra contra los 100.000 hijos de San Luis, en el 24 va a huir a Marsella y de Marsella va a huir a Londres. Y en Londres, por lo visto, Wellington le mandaba una asignación de unas 5 libras por su cargo y su desempeño militar y otras 2 libras por estar casado. Y eso lo va complementando con un dinerillo que se va sacando como traductor y esperando un poquito su momento, que llegaría pues unos añitos más tarde. Que en esos añitos va reclutando gente a su favor, es decir, él va cogiendo adeptos a su causa. Por supuesto, no es el único, no son pocos los políticos y militares que son fieles a ese pensamiento liberal, y él pues los va reclutando y los va captando. Incluso se hace muy amigo también de algunos intelectuales británicos, que entre ellos va a conocer a una persona que luego señalaremos, que se llama Robert Boyd, que también le va a inspirar mucho, que participa en varias guerras, un idealista también romántico como era el caso de Torrijos, ¿no? Totalmente, y se animan a embarcarse para venir a las costas de Málaga porque también le tienden una trampa, Luis, porque en cierta medida le hacen creer que va a tenerlo fácil aquí. Sí, bueno, él viene a Gibraltar y lo que va a intentar es desembarcar en algún punto de la península, bueno, española, por supuesto, y él cree que los militares que ya le conocen, una vez que lo vean y vean el proclamamiento, el que quiere hacer, pues lo van a apoyar, pero no tiene nada fácil desembarcar porque, bueno, pues los soldados y las patrulleras le están esperando. De hecho, lo intenta un par de veces por Algeciras, por la zona del campo de Gibraltar, etcétera, pero una zona bastante cercana a Gibraltar, muy vigilada, en la que le va a resultar imposible. Ahí va a contactar con el gobernador de Málaga, en este caso se llamaba Vicente González Moreno, que es además compañero de armas, ha sido compañero de armas de Torrijos, y bueno, él le dice que desde Málaga pues pueden tener las cosas bastante más facilitas, y se embarca en una expedición, son en total unas 52 personas, y la idea era desembarcar a la altura de más o menos Belén Málaga. Lo que pasa es que lo intercepta un barco de la Armada Real llamado Neptuno, y bueno, al dispararle, pues ellos van a tener que atracar corriendo de una manera un poco pues accidentada en las costas de Mijas. Allí hay un total dispositivo para apresarlo, de hecho van buscando un poco el cobijo de los lugareños que prácticamente no encuentran y acaban encerrándose en una arquería en Alaurín. De hecho, ahí pues empiezan a curarse los que tienen heridas, a lavarse un poquito y tal, mientras las tropas pues van avanzando posiciones, los van cercando y los van rodeando. Este Vicente González Moreno pues les dice que se rindan, que no van a tener tampoco tan grandes represalias, y es lo acaban haciendo. Se acaban deponiendo la arma, entregándole la arma allí al lado de la arquería de Alaurín y siendo apresado por este Vicente González Moreno. De hecho, Torrijos se tira pues prácticamente una semana, varios días, aquí un poquito más arriba, en Mundo Nuevo, al ladito del túnel que nos cruzaría la Alcazaba. Ahí hay un cuartel donde va a estar encerrado Torrijos, el resto de los compañeros van a estar en la plaza con la Constitución, donde tenían la cárcel municipal, pues en la esquina que hace con calle Granada. Y donde son condenados, porque al final, y creo que no esperaron ni al lunes. Mira, sale la noticia, no envía, esto también es curioso porque sale la noticia que la lleva un militar a caballo muy rápido para llevarle al rey lo que había pasado aquí en España, y este militar es curioso porque se llama José Serrano Domínguez, y Serrano es pues el último presidente del gobierno de la Primera República, del Ejecutivo. Luego, este era un joven militar en este momento, no se sabe, pero luego años más tarde pues va a ser presidente del Consejo de Ministros y un político pues un militar muy relevante
muy relevante en España. Bueno, también se pide un memorial de perdón. Va un jurista de aquí de Málaga a pedirle el perdón al rey Fernando VII. Fernando VII, el memorial de perdón lo arroja así despectivamente y dice que escribe que lo fusilen a todos, yo, el rey, y sigue hablando tranquilamente allí con sus contertulios. Bueno, pues la sentencia abarca a 49 personas y hay una mañana que seguramente difícilmente va a olvidar Málaga y que no debería hacerlo seguramente tampoco, que es la mañana del 11 de diciembre de 1831, que a las 11:30 en las playas del Bulto pues se fusilan a estas 49 personas, a Torrijos y a sus compañeros. Un fusilamiento que, bueno, que es el origen de este monumento que se erigiría mucho más tarde. Bastante más tarde, sí. De hecho es que además esto conmociona mucho a Málaga. Torrijos es una persona querida, de modales excelentes, una persona afable de carácter, un liberal romántico considerado así. Y bueno, además los cuerpos se van paseando incluso en carretilla por la ciudad mientras lo llevan a una fosa común, un poco para advertencia que no se vuelva a pasar, es lo que les pasa a los que se meten con el rey o con la monarquía absolutista. Unos añitos más tarde, pues Fernando VII va a acabar muriendo, va a acabar en el trono su hija Isabel II, pero muy pequeña. Aquí hay varias regencias y sobre todo gobiernos un poquito más liberales, probablemente te suene Espartero, tal. Y bueno, pues en 1842, un arquitecto municipal que seguramente te suene, Rafael Mijana, te tiene que sonar, bueno, una plaza aquí que tenemos, Mijana, donde la gente de nuestra generación se habrá ido a tomar un café, seguramente. Seguramente como aquí, probablemente también, en la Merced. Un cafelito. Y bueno, pues Rafael Mijana pues proyecta este obelisco, que también es una tumba, ¿no? Que también guarda los restos pues, de 48 de los 49 tripulantes de esa expedición que fueron con Torrijos y incluido también los del mismo Torrijos, ¿no? Los mismos de José María Torrijos. ¿Están enterrados aquí? Están enterrados debajo del obelisco. De hecho, la última vez que se abre la cripta fue en 2005 para hacer una restauración, porque la cripta sí estaba en bastante malas condiciones, pero se entierran aquí todos, menos uno, y luego contaremos un poquito más adelante el porqué cuando nos acerquemos al monumento como tal. ¿Nos vamos acercando ya, Luis? Sí, vamos a acercarnos para curiosear más sobre el monumento, si os parece. Pues ya estamos aquí más cerquita de este monumento que nos hemos quedado esbozando. Bueno, nos hemos quedado en la parte de que están enterrados justo aquí, abajo, en esta cripta. Hecho, lo que tenemos a lo largo del obelisco, que yo creo que es bastante fácil de intuir, pero bueno, por si acaso, son todos los nombres de todos aquellos tripulantes que vinieron en esa expedición. Pues el primero, el que decíamos antes, José María Torrijos y Uriarte, pero luego todo Juan López Pinto y un montón de nombres. Como curiosidades, pues te cuento si quieres alguna. De hecho, todos los nombres tienen una D delante, que sería por don, un símbolo de respeto que utilizamos en castellano, pero hay uno que no. Hay un poquito más abajo uno que tiene una MR, que se llama Mr. Robert Boyd. ¿Quién era Robert Boyd? Pues era un inglés, por lo visto de Irlanda del Norte, que viene con esa expedición de Torrijos, un luchador romántico que participa también en otras guerras, la guerra de independencia de Grecia, por ejemplo, y que viene y corre, pues por desgracia, la misma suerte que el resto de los tripulantes de Torrijos. Es el único que no está enterrado aquí porque no era católico, y hay un cónsul inglés, que esto nos sonará tan nuevamente, que se llama William Mark, que es el que se empeña en que los protestantes, oye, pues merecen un enterramiento digno. Antes lo que se hacía, se le enterraba de medio cuerpo en la playa, que aquello era una barbaridad, que se lo llevaban las olas, se lo comían los animales callejeros, etcétera. Y bueno, pues es lo que William Mark se pone bastante pesado hasta que se construye este cementerio anglicano que tenemos en Málaga, esta maravilla de cementerio inglés que tenemos en Paseo de Reading, el primer cementerio no católico que se construye en nuestro país, y uno de los primeros que se entierra, pues Mr. Robert Boyd. Ahí lo tenemos. De los otros nombres, pues tengo otra curiosidad bastante interesante. El historiador Esteban Alcántara, que además es presidente de la Asociación Torrijos 1831, histórico-cultural, y Esteban Alcántara nos decía que hay en una entrevista que vi hace poquito, que hay un nombre que es falso, y además lo tenemos en esta cara también. El penúltimo sería Joaquín Cantalupi. Joaquín Cantalupi era hijo de un general absolutista, se llamaba realmente Manuel Real, y por no perjudicar a su padre, que era un cargo militar muy importante en el régimen absolutista de Fernando VII, pues va a dar un nombre falso. De hecho, varios dan nombres falsos, pero bueno, cuando se acerca al fusilamiento un poco para que se entere en su familia, para que se le informe bien, pues acaban dando los nombres verdaderos. Joaquín Cantalupi aguanta con el falso y se queda ahí con ese nombre. Se queda Cantalupi. Que tendríamos hoy en día. Otro detallito que me gusta mucho contarle a la gente cuando venimos aquí, cuando haciendo visitas guiadas, pues que si sumáramos todas las coronas de laurel que vemos, mira, ¿ves? Ahí tenemos 2 doradas, 2 coronas, otras 2, 4, 6, 8, 10, 1, 12 en total.
4 caras del obelisco, 12 por 4, 48. Y la de arriba del todo, del centro, 49. Pues son 49 esos tripulantes y esos luchadores por la libertad que caen ese 11 de diciembre, ¿no? Que eso es como una señal de homenaje a ellos, ¿no? Porque los laureles desde la etapa romana es una, ¿no? Bueno, el César llevaba en su momento pues esa sí. corona de laurel. Pues sí, es un poco ese reconocimiento a esos luchadores por la libertad y bueno, que como decíamos, Málaga pues siempre ha tenido en una gran estima, ¿no? Es muy interesante eso, como podríamos hablar también de la lucha particular de la esposa de Torrijos, ¿no? Que en su momento, pues, oye, hay que tener un par de ovarios cuando la mujer, si hoy en día todavía andamos reclamando derechos, en aquel momento, que era poco menos que mujer florero, la pobre, Muy interesante, a pesar de su cultura, porque era una mujer muy culta. Muy culta y además una pareja, la verdad, que muy querida, la pareja de Torrijos y Luisa Carlota Sáez de Viniegra, que es el nombre de su mujer. Una mujer que prácticamente le acompaña a todas las expediciones y le dice Torrijos que no le acompañe en esta que venía de Londres a Gibraltar, un poco temiéndose esto que podía pasar. Y una mujer coraje, que cuando se entera de que su marido está aquí apresado, lo que hace es tirar para París y buscar el indulto en el rey de Francia, porque piensa que en España pues no lo va a encontrar, y ella tira a marcha a París, pues bueno, con una mano delante y otra detrás, con un arrojo impresionante, para pedir el indulto de su marido. Además, cuando muere Torrijos, ella es la primera que se va a encargar de recopilar toda esa información, se escriben muchísimas barbaridades y muchísimas cosas falsas sobre Torrijos, porque bueno, pues es un poco por desacreditar esa figura, y ella es la primera que se convierte en la primera biógrafa y que se tira el resto de su vida pues intentando recopilar datos de su marido, de la importancia. A riesgo de su vida, no olvidemos que seguía dominando el absolutismo y el rey. Pues lo digo, como digo, una figura muy interesante, la de su mujer también, de la de Luisa Torrijos. Podríamos hablar, supongo, de muchas cosas, pero yo me has dicho que hay una piedrecilla movida ahí, Luis. Sí, aquí arriba. De hecho, esto se da en un terremoto en 1884. Se le llama terremoto de Andalucía porque realmente ataca más a la Andalucía oriental. De hecho, la zona que más de Málaga es la Axarquía, obviamente, y en Málaga pues también. Este terremoto además le pilla aquí a un jovencísimo Pablo Picasso, que tiene 3 años, y a su madre embarazada de su hermana Lola, que lo decíamos antes. Se gira un poquito esa piedra del obelisco, si contáramos las coronas sería a partir de la segunda por abajo. Y bueno, cuando le hacen la restauración al obelisco, un poco por recordar ese evento y ese terremoto tan duro que sufre Andalucía, se le deja desplazada y se va a quedar desplazada, yo creo, ya para el resto de nuestra historia. Pues no se imaginaban seguramente ustedes tantas curiosidades, ¿verdad?, tan llamativas sobre un único monumento de Málaga, que no es cualquier monumento, ¿no? Pero si hay alguna que a mí todavía me llama la atención, Luis, y que hemos hablado en algún momento, el hecho de que existiera el rumor de que esto pudiera ser territorio francés. Sí, no sabemos de dónde realmente parte ese rumor, pero sí es verdad que incluso algunas web oficiales aparece que este territorio pues se le da voluntariamente al suelo francés, al país galo, y bueno, un poco para que los cambios de gobierno respeten siempre la tranquilidad de los cuerpos, de los restos, claro, de los que yacen aquí. Bueno, es un poco leyenda urbana. De hecho, el otro día al respecto estaba leyendo John Valera, que este hombre es presidente de la asociación Reading, que también es bastante interesante y sabe un montón de Málaga también. Yo lo sigo, no lo conozco personalmente, pero lo sigo mucho por internet. Decía que había estado pues consultando varios archivos oficiales y que no encontraba ningún documento ni ningún testimonio de que esto realmente, pues, a manos de Isabel II, se le cediera territorio francés, como se ha pensado aquí, pues muy alegremente. No sabemos, ¿no? Con cierto sentido, ¿no? Porque la gente piense que, ostras, es que hubo una dictadura franquista que durante 40 años preservó este lugar. Dicen que sí, que está tapado por los árboles, porque aquí había bastante más arboleda, ¿no?, de la que realmente vemos actualmente, pero sí es cierto que aquí hay unos lemas liberales espectaculares, ¿no?, que pueden leerse alrededor de este obelisco y que se mantuvieron, ¿no?, durante etapas con tanta censura como la franquista. Pues seguiremos investigando y buscaremos a ver si es territorio francés o no, por si nos piden el pasaporte el día de mañana o no. Todavía no lo sabemos. Muchas gracias, Luis, por traernos ese trozo tan importante y tan interesante de la historia de un personaje histórico tan importante como Torrijos. Pues sí, la verdad que muy contento de contar un poquito. Es verdad que eso, pues Torrijos, una traidora al régimen, pero una persona luchador, romántico, un conspirador utópico, prácticamente no solo un militar de carrera, sino un político y una persona pues muy concienciado de los cambios sociales que vive su generación, de los cambios sociales que se viven en su época, y bueno, una persona que yo creo que en Málaga pues la historia si la escriben varios nombres, sin duda uno de ellos y de los más importantes, el de José María Torrijos,
y bueno, pues siempre merece la pena recordarlo. Nosotros ya sabemos, ya saben los espectadores que hacemos visita guiada, pues bueno, todos los días a las 11 de la mañana estamos en Plaza de la Constitución, y si quieren venir un ratito a aprender un poquito de la historia de Málaga o incluso de cosas más concretas, pues que nos contacten, que siempre será un placer para nosotros contarles un poquito de la historia de nuestra ciudad, que tenemos horas y horas y horas, princesa, y no nos acabamos, ¿eh? Explora Málaga. Yo les recomiendo encarecidamente, son un encanto, es una maravilla hablar con ellos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a ti, un placer. Muchas gracias a ustedes, no dejen de ver Pasear por Málaga, pero sobre todo no dejen de disfrutar y de conocer su Málaga.